Henry Cucalón, amigo personal de esta casa y por supuesto ministro de Gobierno con quien dialogamos de temas importantes para la comunidad, la ciudadanía y por supuesto para el país. Vamos de inmediato a recibir a nuestro primer invitado, mi querido Alcides Montilla e ingeniero Juan Carlos Sánchez. Así es, efectivamente, le damos la bienvenida al doctor Henry Cucalón Camacho, ministro de Gobierno. Es indudable que regularmente en este tipo de entrevistas se abre con la clásica pregunta del tema actual, ¿verdad? Y en esto quiero aprovechar para que, doctor, nos dé usted su punto de vista después de la decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad Pública, que ha dicho que ha recomendado y le ha pedido al presidente de la República la expedición del decreto pertinente para el uso de armas letales para combatir el terrorismo. ¿Es una medida acertada? ¿Es una medida conveniente? ¿Es una medida que la pide la ciudadanía para combatir la criminalidad, el terrorismo? Doctor. Muy buenos días, Alcides. Muy buenos días, amigos de Radio Atalaya. Eso es lo que el país necesita. Un mensaje contundente, firme y unificado entre todas las funciones del Estado para declarar que todos los que están cometiendo este tipo de crímenes serán tratados como lo que son, no como delincuentes comunes, sino como terroristas con todo el peso de la ley. Esa es la declaración política del Estado a nivel conceptual, porque este tipo de bandas criminales lo que están haciendo es atentando contra no solamente lo más primordial que es la vida de los ecuatorianos, sino contra los elementos constitutivos y estructurales del Estado. Están afectando inclusive su soberanía y por eso es indispensable la intervención directa de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Teniendo clara esa premisa, una premisa declarativa, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es un órgano asesor, del cual yo soy miembro, le recomienda al señor presidente de la República que suscriba el decreto ejecutivo correspondiente donde está ya el detalle de la implementación de esta política pública, porque recordemos que el ámbito sancionador y todo lo demás está en el COIP, que en estos días reformado entre el delito de terrorismo de 13 a 16 años, por si acaso, más allá que cometen asesinatos a mansalva, como lo que sucedió lastimosamente en la ciudad de Esmeraldas, en el puerto, cuando días pasados a 9 humildes pescadores al azar prácticamente para causar terror, los asesinaron. En ese tipo de medidas, ya cuando las Fuerzas Armadas pueden intervenir, porque está de por medio la integridad nacional y evidentemente la vida de los ecuatorianos, ellos están facultados para la utilización de lo que se denomina armamento letal, es decir, otras características de fuerza, armamento especial para ir en el buen sentido de la palabra atrás de estos criminales y terroristas. Creo que es un punto de inflexión. Creo que es un momento importante donde el Estado ecuatoriano, no solamente el gobierno, porque el COSEPE lo forman las diversas funciones del Estado, se establece una política que va a trascender inclusive a este gobierno, trascienda al presidente y tengamos claro, ese es nuestro verdadero enemigo. No las diferencias propias de la democracia que se solventan con votos, con elecciones. Necesitamos en este tema, ojalá fueran en otros, pero quiero ser pragmático. En este tema necesitamos un gran acuerdo de unidad pragmática, básica, de convergencia mínima. Eso es lo fundamental. En todo lo demás habrá los disensos. Yo lo comprendo. Pero en este tema, señores, no le demos la quilla a estos terroristas. No puede ser, mi estimado Alcides, que mientras todo este desbarajuste y inestabilidad provocada por el ámbito político tome, como quieren algunos, al crimen organizado frente a un Estado desorganizado, y eso no lo podemos permitir. ¿Usted espera de la clase política entonces un apoyo a esta decisión que ha tomado el COSEPE, doctor? Yo espero de la clase política, de la sociedad civil, que es más importante que la clase política, dirigencial y partidista del país, que hagamos conciencia de la gravedad del problema, que asumamos juntos también una solución que es actual, de mediano y de largo plazo, porque aquí yo no estoy para vender humo, ¿ya? No hay nada peor que la demagogia y jugar con los intereses de los ciudadanos. La situación es grave, pero considero que podemos juntos,
con una serie de medidas al mismo tiempo, que son del Ejecutivo a la cabeza, por supuesto, como responsable de la seguridad pública. También los municipios en menor grado, sin duda alguna, porque esto es integral. La legislatura, obviamente la justicia, señores, donde hay malos operadores, no digo toda la justicia, malos operadores, juntos podemos salir adelante. Permítame otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Juan Carlos Sánchez. Con esta declaración, doctor, podemos decir que ya vamos a conocer exactamente cuáles son los grupos que están al margen de la ley que pueden ser calificados como terroristas. Y las acciones son las que se denominan propio el terrorismo y esos quienes las aplican debidamente sancionados. Está en el artículo 366 del COIP. Uno de los casos que a mí me ha llamado la atención, a veces la justicia y todos tenemos que hacer un mea culpa al respecto, es que detienen a este tipo de criminales, a estos GDO, grupos delincuenciales organizados que lo denominan, resulta ser que los procesan por robo de armas. No, claro. No, tienen que procesarlos por terrorismo, asesinato y robo de armas también. Por poner un ejemplo, ¿no? En eso, por eso tiene que haber una coordinación y en el COSEP está el presidente de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Eso es muy importante. Yo quiero dejar aquí de relieve que esto supera al gobierno. Esto va más allá del presidente de la República. Y sí, tiene que haber una labor de concientización y de pedagogía para que todos tengamos claro quiénes son estos enemigos, estos GDO, estos terroristas, como lo que sucedió, insisto, en lo de Esmeraldas, que para mí marca la cancha. A las tres guardias, a las tres chicas que mataron, que son guardias de todo eso para sembrar terror. Es un acto terrorista, ¿verdad? Y no crean que fue una coincidencia lo que sucedió y no podemos perder la memoria, señores. La amnesia no nos lleva absolutamente a nada. Lo que sucedió en noviembre del año pasado. En noviembre hubo un ataque terrorista donde asesinaron a policías a mansalva que estaban detenidos cuando entraron a bala limpia. Bueno, lo de ayer contra los UPCs. Con lo de los agentes de la Armada del Ecuador. Eso en noviembre. Y termino con lo de ayer. Eso fue un mensaje de terror para causar miedo entre los ciudadanos y tener subyugado al Estado. Tenerlo de rehén, que no importa quién sea el mandatario, no importa quién sean los asambleístas, los alcaldes. ¿Me explico? Es como un mensaje decir, aquí mandamos nosotros. Y eso es lo que como sociedad y como Estado no podemos permitir. Adicionalmente, ayer, el ataque criminal contra un miembro activo de la Fuerza Armada, como es el caso del capitán del puerto de Pozora, que es de la Armada Nacional, donde consta el lamentable fallecimiento del acompañante, del escolta, también miembro de las Fuerzas Armadas. Eso es terrible, señor. Esto tiene que tener un detente. Y parte de las medidas que se deben adoptar con responsabilidad y con racionalidad va en la línea de lo de ayer. Estamos dialogando con el ministro Henry Cucalón Camacho aquí en Punto de Vista el día de hoy en Radio Atalaya. Ministro, para ahondar un poquito en el comunicado oficial de ayer, declarar, el punto 2, dice declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme. Y luego sigue pues diciendo con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado. Usted hablaba hace un momento que de parte de las Fuerzas Armadas, armamento letal, pero estamos hablando aquí que estamos en una guerra que muchos de los especialistas dicen que es una guerra desigual. Es lo que se denomina una guerra no convencional. Claro, una guerra no convencional. Estamos preparados para eso. Otra dinámica, y ahí viene un concepto que yo lo he venido tratando. Esa es parte de mi labor como ministro de gobierno, articulando lo que yo denomino la nueva misión de las Fuerzas Armadas, el nuevo rol. Gracias a Dios, no tenemos al día de hoy los conflictos limítrofes con los cuales nosotros fuimos criados en la escuela y en el colegio. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Gracias a Dios, con el la Perú. Madurez democrática y también por la intervención de ellos, llegamos a un acuerdo de paz. Así es. Y ahora tenemos las mejores relaciones con la hermana República del Perú. Entonces, hay un nuevo problema. Claro. Que viene de un frente interno, pero que tiene directas conexiones con delitos transnacionales. Así es. No es delincuencia común. Ellos, reitero, quieren tener al Estado secuestrado. Ya lo quieren tener retenido a su merced.
Contra eso, las Fuerzas Armadas tienen que tener un nivel de involucramiento en este nuevo enemigo que ahora es interno. Y tiene varias aristas de intervención, unas jurídicas. Estas son herramientas. El momento que conceptualmente se declara que sus acciones son terroristas y que atentan contra la estructura del Estado, uno de los elementos es la soberanía, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, porque recordemos que las Fuerzas Armadas no entran al delito de la cachinería. Claro, Estamos así es. claros, Sí. del delito contra la propiedad que se denomina, sino que entra en otro tipo de circunstancias. Entonces, esto es parte de la base que permite a las Fuerzas Armadas, adicionalmente al estado de excepción, por intervenir. Esto va de la mano también con la reforma constitucional que se está haciendo, que se está llevando adelante en la Asamblea y donde yo noto, estuve ahí el día miércoles, porque siempre voy a la Asamblea y por si acaso para unos cuantos trasnochados, voy al piso 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y a la terraza. Y de frente, por si acaso, señores, esa es mi labor como ministro de gobierno. Entonces veo mucha madurez, veo un acuerdo positivo, suprapartidista y supraideológico para aprobar esa reforma, para que las Fuerzas Armadas puedan permanentemente intervenir sin necesidad de estar en los estados de excepción. Ese es un cambio también conceptual que va a tener la Constitución. Entonces, es una serie de cuestiones que permitirán que lo que sucedió en Esmeraldas, lo negativo y lo positivo, no sea solamente de vez en cuando. No sé si se han fijado, Esmeraldas tiene varios días donde no hay incidentes. Sí. Eso se debe, en el buen sentido de la palabra, hablando en castizo, pues las Fuerzas Armadas entraron con todo. Parte de ese tema son las detenciones de personas vinculadas con la masacre terrorista, que son alias Coco, y el otro que es alias Elvi, que lamentablemente le dieron por ahí medidas sustitutivas. Sí. Y quiero contar otra situación como parte de mi rol como ministro de gobierno, que es hablar de frente, no como otros que tienen desde el retorno a la democracia haciendo todo por atrás, con todas las funciones del Estado. Y desde hace algún tiempo llegamos a un acuerdo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y sobre eso hemos hecho mesas de trabajo, Fiscalía, Corte Nacional, Asamblea, Consejo de Judicatura, aunque les parezca mentira, Defensoría Pública, para hacer proyectos de reforma en conjunto. No son individuales, sino entre todas las funciones del Estado, ni siquiera hablo de instituciones, para corregir ciertos temas. Fruto de aquello, hace 8 días fuimos a la Asamblea y presentamos un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene la firma nada más y nada menos que el presidente, del presidente de la Corte Nacional, todos juntos, todos con diferencia de estilos y visiones, pero juntos en esto, donde les paso nomás unos cuantos antecedentes para no aburrirlos con leyes. Señores, limitar jamás, porque los derechos y garantías no se limitan, pero sí se precisan. Ya no más por habeas corpus. Claro. Donde terminas modificando sentencias penales. El habeas corpus, que es una garantía, no puede entrar, no puede ser un intruso en el mundo de la justicia penal. Entonces, habeas corpus ha habido aquí un festín a lo largo y ancho de la República. Claro. Eso no puede ser posible. Vamos hacia los jueces especializados en el ámbito constitucional. No es que cualquier juez de la República le hace a todo, y yo entiendo, muta, se transforma en juez constitucional y otras más. Pero lo que quiero decir, para que los amables oyentes de Atalaya que me están escuchando comprendan, es si ven cómo en este tema de la seguridad podemos ir encontrando los puntos de convergencia pese a la vorágine y a los apetitos insaciables de ciertos politiqueros de baja calaña. ¿Me explico? Lo podemos hacer. El país tiene salidas y aquí les he puesto algunos ejemplos de que pese a todo, a los colores, a los partidos, en seguridad podemos trabajar juntos. Ministro, aquí en la radio hemos entrevistado a varios especialistas, tanto ecuatorianos como extranjeros, respecto a este tema y cómo acometerlo. Y todos convergen en un punto en común, y es que esta guerra tiene que ser efectivamente combatida así, con todos los poderes del Estado de acuerdo, porque si no es imposible. Esa es la primerísima recomendación que hacen los expertos que aquí han opinado, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ese es el camino que usted está... Una suma de esfuerzos con mucha madurez también, un ejercicio de racionalidad, porque para mí, reitero, esto supera inclusive el periodo de gobierno. Claro. Debemos tener claro quién está al frente, cuál es el enemigo real. Esto
supera hasta los incipientes temas de guerrilla que tuvimos en los 80 y otras cosas. El nivel de violencia y aplicación del terrorismo de estas bandas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, no tiene parangón en la historia del Ecuador. Hay que tenerlo claro. Si no sabemos bien qué es lo que tenemos al frente, vamos a fracasar. Y si viene pues algún tarimero o algún tiktokero a decirle que él lo arregla en un toque, apenas asuma el poder, pues les está mintiendo de frente, ¿no? Señor ministro, usted estuvo con el ministro Zapata en la Asamblea Nacional, en donde se está analizando el proyecto de reforma parcial de la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen en la lucha contra el crimen organizado. A la policía. Sí, Sí. sí, para que apoyen a la policía, sí, correcto. Esa visita con el ministro Zapata a la Asamblea, ¿cómo usted la sintió? Es lo que estaba conversando, mi querido amigo. La veo positiva. Es mi segunda comparecencia por el mismo tema. Yo permanentemente voy a la asamblea. Bueno, y yo voy gustoso. Pasé 8 años en mi vida ahí. Claro, Los mejores pues. 8 años en mi vida ahí. Más allá que algunos ministros lo llaman varias veces al mismo día en varias comisiones. Es algo terrible también. Pero bueno, yo no me quejo. Yo estoy como pez en el agua en ese sentido. Fui justamente porque comparezco, tengo que dar la visión del gobierno, sustentar la propuesta de reforma constitucional. La Asamblea ha hecho algunas mejoras y eso es bueno porque es un colegislador, nada está escrito sobre piedra. Yo también le he hecho algunas acotaciones, ahí me quieren poner un límite de carácter territorial en cuanto a la aplicación de Fuerzas Armadas e intervención. Yo creo que eso es mucho más amplio, integral, por la forma en que se manejan estos criminales y terroristas. También he hecho unas cuantas acotaciones a cuanto que no hay subordinación, hay complementariedad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional que tiene equipos especializados. Así que creo que va bien. Están dentro del plazo constitucional. El artículo 442 señala que entre el primero y segundo debate mínimo debe haber 90 días. Así que están dentro del plazo, van a presentar ya un informe. Están todas las fuerzas políticas. Creo que fue un debate interesante. Estuvieron de todas las fuerzas, inclusive el que tiene individualmente mayor cantidad de asambleístas, que es el correísmo, Revolución Ciudadana, y vi que se puede trabajar en conjunto. Y eso es positivo. Lo que espero es que cuando vaya el informe, que espero que sea máximo al pleno en el mes a finales del mes de mayo, se pueda aprobar y la misma Constitución señala que tenemos que ir a referéndum. Y espero ahora sí también que la gente analice la pregunta, ¿no? Analice pensando en lo que le conviene al ciudadano, no apostando en combo si me cae bien o me cae mal el gobierno. O sea que es obligatorio el referéndum. Claro, porque es una reforma constitucional. Claro. Creo que puede ser una gran bandera, una gran cruzada que nos lleve a las urnas por la seguridad. Claro. Antes de fin de año debe ser. Sí, porque todo está lo marcado. Más pronto posible, doctor. Es que la Constitución obliga, eso está en el mismo 442, último inciso, que el referéndum debe ser convocado 45 días después. Todo está marcado, mi querido Alcides. 45 días después de aprobado el segundo debate. Es decir, la Constitución en esa parte es tan visionaria que mezcla al Ejecutivo, al Legislativo y finalmente al soberano, que es el pueblo. Bueno, mucha gente no conoce que esto termina en el pueblo. O sea que vamos a ir a las urnas para aprobar el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Queremos hablar de seguridad? Pues hablemos de seguridad. 8 de la mañana, 43 minutos. Este es el programa Punto de Vista del Sistema de Emisoras Atalaya. Estamos dialogando con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Hablemos del otro gran tema que debate el país, ¿verdad? El tema del juicio político al presidente Lasso. Ya corre el tiempo, el plazo para que la Comisión de Fiscalización entregue este informe, en donde pues se dirá si se recomienda o no el juicio político al presidente. Hay unos que dicen que este es un juicio político y otros dicen que esto es un sainete. Otros dicen que este es un juicio que nunca se cayó porque nunca estuvo de pie. Y otros consideran que esto es una intentona de golpe constitucional por medio del Parlamento. Para usted, ¿qué es este juicio, doctor? Bueno, los juicios políticos son una institución que está en la Constitución para poder procesar, censurar y destituir a un presidente de la República. Yo jamás objetaré eso. Yo he sido fiscalizador serio, no chantajistas como esos expulsados
regresados y que hablan de maletines. No, yo sí he sido. Yo he interpelado de frente, como debe de ser. Entonces yo jamás podré negar que existe la facultad del Parlamento a hacer contrapeso del poder, pues, de fiscalizar el poder público. Lo que yo he criticado desde el primer día, porque cuando yo entré el 9 de febrero, yo ya sabía que me metía. Pues, ¿no? Claro. Sí, Sabía que me metía a esto. En el mes de enero está todo sí, eso. Ya vino preparado. Tenemos 4 meses, ahora sí Eso digo, va a en servir. esta cantaleta. Y se van a tomar 15 o 16 días del mes de mayo. A eso nos ha llevado esta clase política pueril. ¿Ya? A esto nos ha llevado, porque no les interesa el país, no les interesa la seguridad, no les interesa la economía, solo les interesa saciar sus venganzas personales y el régimen de impunidad que quieren algunos. Pero bien, a lo que yo sí he criticado es a cómo esta figura la han querido implementar. Debe ser un caso sui generis mundial, en que anunciaron un juicio político apoyado en WhatsApp de enero, pero no saben de qué acusarlo al presidente. Y se han dado cuenta que han estado tal cual breakdance, viendo cuáles son las causales, desde traición a la patria, que peculado, que concusión, que la omisión, que la puse, que no le encuentro, para terminar en el más burdo de todos, en lo que la Corte Constitucional pasará a la historia con lo mínimamente verosímil, que es el caso de Flopec, que ni siquiera fue parte del informe de la comisión, que se tomaron algún tiempo, bastante bulla y bastantes claquetas de WhatsApp, que es lo que tiene atrofiadas las neuronas algunos, ¿me explico? Que es el caso de Flopec, ¿ya? Que yo considero, lo he hecho varias veces, que ha sido absolutamente desvirtuado la supuesta acusación de peculado. Es decir, peculado es robarse la plata del pueblo en beneficio propio o el que está aquí al lado, en beneficio de tercero. Claro. Estos desvergonzados, ya que son algunitos nomás, no han podido demostrar dónde está el peculado del presidente de la República. En el periodo de pruebas no han querido, no han podido y no han sabido cómo presentar pruebas, que no hay ninguna, y te dicen, no, no hay prueba, pero nos vemos en el pleno. Entonces, nos vemos en el pleno, nos veremos en el pleno. Yo también les contesto. Valga la ¿Se ha revertido el caso? El caso que nunca tuvo sustento de punto de vista jurídico, pero yo entiendo cuál más, que esto es político y que está enmarcado en un dictamen de la Corte. Pero como todas estas personas tienen la costumbre de tomar las cosas a su manera o por partes, solo cogen el dictamen de admisibilidad en una parte, pero no cogen que es sobre qué. Más allá que la Corte se equivocó en algo, en una cuestión de hecho. La Corte señaló que la Contraloría había ordenado dar por terminado el contrato. Bueno, eso nunca ocurrió, ¿no? Eso no dice el dictamen. No, claro. El informe de la Contraloría lo que señala es una serie de recomendaciones técnicas, ninguna con IRP, ninguna con responsabilidad penal, que fueron cumplidas. Tan cumplidas que al año siguiente, en el 2022, hay un récord de utilidades históricas del orden de 180 millones de dólares. Mire, problemas, gestiones, etcétera, siempre puede haber una empresa pública. Dolo, peculado es otra cosa. Y para los que dicen que esto es político, ahora... Bueno, es político. No, yo sé, estos que se han puesto a leer pues con Dorito en último momento, porque nunca cogió la Constitución en su vida. Y yo sí sé este tema, de siempre, y ustedes lo saben porque me conocen desde cachorrito, ¿ya? Señores, sí es político, que tiene características de subjetividad, de oportunidad y de conveniencia. El legislador se transforma en un juez político. Es actor, es fiscal y es juez. Sí. Pero doctor, ¿qué pasaría? Pero déjeme terminar la idea. En cuanto a la valoración del voto, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que tú no puedes hacer es trastocar los hechos. El proceso de juicio político de un presidente, por más simplismo y gritos que quieran poner de por medio, los que ahora están apurados en tratar de aprender esto, los que ponen ejemplos tergiversados de la historia, el juicio de un presidente sí tiene reglas procesales. No es porque me caes mal, no es porque no me gusta qué saco te pusiste o porque yo creo que es un voto de confianza el tema parlamentario. La decisión final está cargada de un nivel de subjetividad política. El proceso está arreglado. ¿Qué tan arreglado es? Que a diferencia del enjuiciamiento de un ministro que no tiene causal, ¿cierto? ¿Cuál es la causal para un ministro? Incumplimiento de funciones. Eso es, claro, ese es el todo. Totalmente abierto. Y la nada. Aquí hay delitos, acusando de delitos, que si bien no tienen una prejudicialidad, es decir, una sentencia penal previa, tú tienes que irlo
enmarcando, pues tienes que irlo pintando, tienes que irlo acusando, que no hay. Y algo más importante para terminar la idea y escucharte, Alcides. Uno tiene, y ustedes que son comunicadores, periodistas y analistas, señores, el debate que está en el mundo actualmente, que es el de la posverdad. Uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, por supuesto, pero tú no tienes derecho a crear tus propios hechos. El hecho es uno. Sobre ese hecho, tú puedes tener 1000 opiniones. Y los hechos acá son absolutamente fehacientes. Aquí hasta han cuenteado con cartas. Aquí han dicho de todo y no han podido probar nada. Y la última que han dicho es, como no, ahorita no hemos probado nada, no queremos probar nada, nos vemos en el pleno. En el pleno te digo samba canuta. Entonces, señores, jurídicamente, y eso lo saben ellos, inclusive estos constitucionalistas de último momento y los politiqueros que están atrás, ellos saben que por ahí no van a ninguna parte y que van a ir a la parte política. Pero les anuncio que también tendrán una respuesta política. Doctor, los corrillos políticos, en los medios periodísticos, en los analistas y en los comentaristas, y en la ciudadanía también, ¿verdad? Cuando lee, cuando oye y cuando se percata de lo que sucede en la Asamblea y particularmente cuando lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización. Muchos dicen que no hay argumentos, que el juicio a Lasso está caído, pero como esto es un tema político, ¿verdad? Van a la Asamblea, terminan los debates en el Pleno y empiezan a votar y resulta que todos votan a favor de la... No todos, algunos dicen que hay, unos dicen que tienen la mayoría, otros dicen que no, y votan por la destitución del presidente de la República. Y la pregunta es, ¿y toda la argumentación en la Comisión de Fiscalización de qué siguió? Bueno, puede pasar. Por eso yo he hecho la diferencia y reconozco, porque yo he sido legislador, yo he sido acusador, he sido interpelante y la gente conoce el accionar de Henry Cucalón y las manos limpias de Henry Cucalón, a diferencia de otros sátrapas sueltos por ahí. Entonces, a usted lo acusan de el hombre del maletín, imagínese que está comprando votos, de imagínese, que bajó a tal nadie, asambleísta del Partido Social Cristiano. Yo siempre, claro que no dicen el nombre, como pero todo político estoy sujeto a críticas, pero yo tengo claro el nivel de respeto que generan mis acciones. Estos gandules no lo van a poder cambiar, no van a poder torcer la historia. Aquí todos nos conocemos, ¿ya? Y no quiero hablar del pasado porque yo estoy aquí para hablar del futuro, ¿ya? Estamos en otras circunstancias históricas, pero sí, puede pasar, mi querido Alcides, de que en la valoración política, y yo he estado ahí, eso es como una marea, tú no sabes si sube, claro, sí, si baja. Entonces, yo habré cumplido ante la historia, y el presidente de la República también, que irá a defenderse, nada más y nada menos que de algunos. Yo no voy a generalizar. Cuidado el escarnio. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la estrategia también política. Creo que los argumentos están ahí de nuestro lado. Creo que la verdad procesal nos asiste y queda esta valoración política de que el voto es por estas circunstancias. Van a querer llevarlo a otras cosas y no sé si el presidente también va a tener que decir otras cosas. En todo caso, por seriedad, nosotros creo que hemos demostrado ante el país que no existe peculado alguno y que no existe ninguna prueba, porque el presidente puede cometer todos los errores del mundo. Yo también los puedo cometer, pero el pueblo tiene que saber que su mandatario no es un truán, ¿ya? Y que no hay ilícito alguno, no hay peculado alguno en el caso Flopec, y esa es la base y la estructura de nuestra defensa. Doctor, ¿qué pasaría si al presidente Lasso lo absuelve, verdad? ¿Estaría en la posibilidad el presidente Lasso de demandar a las interpelantes? Especialmente a Mirela Pazmiño, que le ha presentado hasta un juicio, una solicitud de peculado. No se puede hacer, porque los legisladores tienen inmunidad. Y tienen hasta licencia para hablar sandeces, para hacer el ridículo. Eso, el juicio, lo llevarán los ciudadanos. ¿Me explico? Que tienen perfectamente bien ubicados quién es quién, más allá que algunos en sus idas y vueltas han buscado con sus espíritus caninos sus respectivos padrinos. ¿Me explico? Perfectamente. En el caso de la legisladora, que todo el mundo conoce, una de las interpelantes,
ya los mismos legisladores, el gobierno no tiene que hacer nada, el gobierno lo único que tiene que hacer es comprar canguil. Le han quitado el respaldo, dicen. Canguil, nada más. Como los mismos legisladores dicen, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, tú hace un año decías una cosa de la compañía y ahora como un ex legislador de hace un año dice, ahora dices otra cosa de la misma compañía y es el mismo informe y el informe lo hace un asesor que todo el mundo sabe para quién trabaja. Señores, canguil y ver cómo se destrozan. Me explico. Pero si usted me pregunta si se puede hacer algo con los legisladores de su ejercicio de irresponsabilidad verbal, jurídicamente no se puede hacer nada. Pero los ciudadanos de bien, que son la gran e inmensa, los tienen perfectamente ubicados en qué zaguán viven, por Dios. Permítame que tengo a través del 098-1455-664, dice saludos al ministro Cucalón, mi pana, de parte de Carlos y Casa Ponce. También dice, lo felicito por dar la cara siempre en los medios como Atalaya. A don Henry Cucalón, dice Juan Carlos Izquierdo. Son mensajes que llegan a través de Bueno, nuestras muchas redes. gracias. Y sí, no de ahora, desde el 9 de febrero, que momentáneamente soy ministro en la cartera de gobierno, desde siempre. Yo soy transparente, yo vengo acá, asumo mis errores, vengo, doy declaraciones públicas, soy un vocero del gobierno y antes cuando fui legislador siempre lo hizo. Yo no estoy a trastienda, ¿no? Yo nunca fui legislador de WhatsApp. Yo siempre daba la cara, siempre daba entrevistas, daba discursos donde me expresaba, donde daba mis ideas y acá, ahora como ministro, permanentemente estoy en contacto, doy declaraciones, defiendo cosas y obviamente también defiendo postulados. Así que esa es parte de mi accionar. Le agradezco al compa Izquierdo y también un saludo afectuoso, entrañable para Carlitos y Casa. El ministro se tiene que ir. Ajá. Yo le hago nada más una brevísima pregunta y última. Nos quedan todavía. No sé, porque miren la hora. Ya sentado. Ya tiene que estar 8:56. Ya. No, está cerca, no hay Ya, problema. ministro. Bueno, y entonces, ¿cuál es qué avisora usted como Yo lo que va a ser las fuerzas Yo políticas? lo que quiero avisorar es que haya estabilidad democrática. Eso es lo que le conviene al país. Hoy, que la crisis mayor es la seguridad, no conviene la inestabilidad. El juicio no abona en nada a los grandes problemas que tiene el país. Eso es lo que yo avisoro. Quisiera un ejercicio con mea culpa incluido, con errores incluidos, sí, con rectificaciones, sí, pero que demos el paso hacia adelante, señores. Los ciudadanos y principalmente la clase media y los más pobres no merecen que llevamos 4 meses en esto. No es justo para el país tratar de tener una acción gubernamental en estas circunstancias, por Dios. El mismo Congreso, la misma legislatura ha perdido demasiado tiempo que va a estar dedicada a otras cosas. Y no digo que no haya contrapeso del poder, que no haya censuras y destituciones de ministros, pero señores, enfoquemos nuestras fuerzas, canalicemos nuestros esfuerzos en temas que sí le preocupan a la gente y no los dejan dormir. Esto aquí, este juicio, como lo dije el primer día que yo asumí, no va a ninguna parte, señores. Viremos la página y trabajemos en función de los intereses del país. La última pregunta. Ministro, no sé, es que ya creo que... No, todavía... Ya está, ya se tiene que ir. A ver, ministro, no, lo último que le quisiera preguntar, entonces, pero hay fuerzas políticas que ya, obviamente, UNES, los mismos socialcristianos, ya han dicho públicamente, están anticipando, claro, y Leonidas Issa también, de que ellos van por la censura del presidente de la República. Bueno, o sea, sabe que ahí no cabe diálogo ya. Bueno, son opciones, pero yo imagino que el juicio político es algo y el país está primero, pues, ¿no? Claro, así debiera ser. Bueno, así debe ser, porque el juicio es una etapa, a favor o en contra, pero el país sigue, el país continúa, el país es más que el presidente, que la oposición, que el ministro. La gente está por encima de todo. Entonces, hay un día después de esto, ¿no? Eso para mí es lo importante. Y ya que señalas, yo no sé entonces para algunas personas para qué hay un juicio, porque claro, ya pues, ya lo sentenciaron. Claro, pues, o ya de entrada, ¿no? o ya de entrada le dices, no te voy a enjuiciar por este tema, sino que te voy a enjuiciar por lo que se me pare, lo que sea, el día que esté en el pleno. Bueno, ya cada uno lo juzgarán. Y en el caso del señor dirigente que usted menciona, que con su acostumbrada práctica autocrática, porque es todo menos democrático, él ya viene anunciando
de que como no le salen las cosas como él quiere, porque la Claro. democracia solo funciona para él cuando a él le conviene, dice que va a hacer una serie de acciones. Le digo algo, yo apelo una vez más a las convicciones y a la profunda madurez del pueblo ecuatoriano, en este caso de la capital de la República. Él no ha generado una movilización, un levantamiento, no porque no quiere, es porque la gente está en otro problema y sabe que cautizar, vandalizar, anarquizar y fomentar la violencia no le conviene a nadie, ni a la persona de humilde extracción social que vende todos los días con su caramanchel a lo largo de la República y en el centro de Quito hasta el más grande industrial que genera miles de fuentes de empleo. No le conviene ninguna paralización, porque la seguridad y el empleo de los ecuatorianos está por encima del señor que usted menciona e inclusive por encima del presidente de la República. Muy bien. Correcto, ha sido entonces el ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón Camacho, que ha estado con nosotros analizando por los temas del convivir nacional. Y le agradecemos. Le agradecemos. Muchísimo. Es la segunda vez que como ministro de Estado ha venido acá personalmente a Radio Atalaya, a diferencia de otros amigos Claro. que también fueron ministros de gobierno y nunca estuvieron aquí. Nunca. Y todavía no vienen. No, todavía no viene. Ya sabe con Sí, quién. claro, por supuesto. Son las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos al gobierno. Vamos a la pausa, retornamos de inmediato con más.